Hola, ¿qué tal? Soy Mario y voy a enseñar ahora cómo negar y hacer oraciones en interrogativa del presente continuo. Bien, lo primero vamos a ver la negativa. Y para ello vamos a habilitar una tabla para ayudar a explicar esto. La fórmula general. Bien, lo primero es escribir el pronombre, luego seguido del verbo auxiliar, que es el verbo to be. Después la partícula not, que es la partícula de negación, y ya verbo, ya el gerundio. Según esto podríamos negar de la siguiente forma. Por ejemplo, you are not working. Tú no estás trabajando. Como sabemos, podemos contraer la negación del verbo to be. Sería así. Es conveniente escribirlo así porque ahorramos espacio. Siempre que podamos tenemos que usar las contracciones. Ahora vamos a ver cómo hacer la interrogativa. Como antes hacemos nuestra tabla. Y para la interrogativa lo primero es poner, atención, el verbo to be, seguido del pronombre o el sujeto de la frase. Yo pongo pronombre para que sea todo más fácil y poner ya el gerundio. En este caso no usamos el auxiliar to do para hacer la interrogativa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar. El verbo to do en interrogativa sirve para para las oraciones que no tienen auxiliar. Por ejemplo, las oraciones que están en el que las oraciones así más simples, presente simple, que tienen el verbo to be o to have. Entonces, aquí ya tenemos el to be, no ponemos auxiliar to do, porque ya to be hace de auxiliar. Así de sencillo podemos hacer frases como is, primero to be y a continuación el pronombre. Is it working? En este caso, está trabajando, es lo que significaría esta frase. Pero fíjate, por el contexto sabemos que no es una persona. ¿Por qué? Porque hemos utilizado el pronombre neutro. Entonces, siempre por el contexto sabemos que se trata de una máquina. Está trabajando, es alguien que está preguntando por una máquina. Estas cosas son detalles que al principio, cuando se aprende un idioma, pues no se controlan mucho. Y si nos dicen "Is it working?", podemos llegar a pensar que nos están preguntando por una persona. Con la práctica se ganará rapidez mental para discernir estos aspectos. Así de fácil es la interrogativa.
Y ahora vamos a dar un giro de tuerca más para explicar la interrogativa negativa. Bien, lo primero es el verbo to be, igual que en una interrogativa afirmativa. Después le sigue la partícula not y a continuación tendríamos el pronombre que hace la función de sujeto y ya el gerundio, que recuerda, el gerundio es la forma verbal del tiempo principal, del verbo principal, lo que en la práctica añadimos ing. Entonces, podríamos escribir algo como primero el verbo to be, después la partícula not. Is not she working? Verbo to be, partícula not, a ver, verbo to be, partícula not, pronombre y gerundio. Y ya recuerda que podemos contraer el verbo to be con la partícula not o de negación. Isn't she working? ¿No está ella trabajando?